Mis hermanos, buenas noches a todos. Le damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido, nos ha dado el Señor para estudiar su palabra, para detenernos en la meditación esta noche. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Así que, como siempre, sin más, les invito a que oremos y pongamos este tiempo delante del Señor. Oh Señor, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por estos días que tú nos has dado, gracias por tu bendición, tu provisión en todo. Queremos nosotros reaccionar de una forma correcta ante toda tu gracia, ante toda tu bondad. Señor, como siempre, agradecemos mucho que nos des este tiempo para estudiar tu palabra, para acercarnos a la escritura. Como siempre, te rogamos, Padre, que nuestros corazones puedan ser animados, nuestras vidas puedan ser fortalecidas. Gracias por cada uno de mis hermanos que propone de su tiempo para acompañarnos en este esfuerzo con mis hermanos. Gracias por todos mis hermanos que colaboran, que hacen parte de la logística, de la transmisión en todo esto. Muchas gracias por proveernos de todo tu favor, aún en estos pequeños detalles. En tus manos ponemos nuestra meditación. Te pedimos que podamos hoy ser animados con tu palabra, Señor, que al recordar una vez más el Evangelio, que al recordar la gran esperanza por la cual nosotros aguardamos, nuestros corazones puedan ser fortalecidos, puedan ser animados. En Cristo nuestro Señor te rogamos todo esto. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a volver entonces a Apocalipsis capítulo 19 después de haber hecho un pequeño, un pequeño pare debido a algunos compromisos que tenía y a, bueno, el viaje que teníamos a La Guajira, así que por eso me había ausentado un poco. Espero que hayan podido disfrutar el tiempo con nuestros hermanos también. Y hoy pues volvemos a retomar Apocalipsis, así que vamos a leer nuevamente el capítulo 19 como para ubicarnos en la lectura y continuar con nuestro estudio. Dice la palabra del Señor así. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez, Aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían, Amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía, alaben ustedes a nuestro Dios, todos ustedes sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y con el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro.
El mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que estaba de pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguese para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces pues vamos a continuar. Capítulo 19. Recuerden que había propuesto quizás una estructura para el estudio de este capítulo que lo podemos dividir en tres partes. El primero es una exaltación o una alabanza a Dios, que lo encontramos en los primeros 8 versos. Luego tenemos una bienaventuranza que nos detuvimos para verla en el verso 9 y en el verso 10. Y en este momento estamos en la descripción de todo lo que va a ser la batalla final. Eso nos va a ocupar del verso 11 al verso 21. Recordemos así a grandes pasos que estamos entonces en la sexta visión, una sexta que está compuesta por los capítulos 17, 18 y 19. Y aquí entonces hemos dicho que el Señor le empieza a mostrar a los creyentes el principio de lo que será el fin. Uno de los propósitos, pues precisamente era mostrarle a los hermanos cuáles eran sus verdaderos enemigos. La iglesia debía tener claro, los hermanos deberían tener claro a quiénes eran a los cuales ellos se estaban enfrentando. Eran a los principados, a los potestades, a los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Muy bien, como ya todos eh, recordamos quizás el verso. Volvamos a recordar también que este libro es un libro que tiene muchos símbolos. De hecho, este capítulo es un capítulo que va cargado de mucho de todas estas figuras. Entonces, todas esas figuras, todos esos símbolos, recordemos que no podemos interpretarlos literalmente. Se debe hacer eh, como si fuera un símbolo. Precisamente debe ser tratada esa figura como un símbolo. Así que vale preguntarnos nosotros en este momento qué es lo que significa este símbolo, por qué esta figura está ahí, qué utilidad tiene esa figura en nuestro texto, por qué está registrado de esa manera allí, por qué se tomó ese símbolo para ser utilizado en este escenario y justo precisamente en este contenido. Bueno, todas esas son preguntas que son muy válidas y que debemos tener en cuenta a la hora de poder interpretar Apocalipsis, ¿no? El Señor ha revelado hasta aquí que todos los sufrimientos, las tribulaciones, los padecimientos que padece el pueblo del Señor están bajo su control y que en realidad es Él quien está guiando todo hasta su fin para que al final la manifestación de su gloria sea vista y sea la que brille. Que un día Él va a destruir a todos sus enemigos. Todo eso para que nosotros vayamos teniéndolo en cuenta. Y estamos ahora pues en esta parte entonces del capítulo que nos habla después de la participación de los creyentes en la cena de las bodas del Cordero. Ya nos hemos detenido también para ver de eso. Ya vimos una exhortación del ángel a Juan. Recuerdan que el apóstol Juan tiene un momento donde él quiere inclinarse a adorar al ángel y él es exhortado precisamente para que no haga eso. Y acto seguido entonces tenemos estas palabras que parece que nos guían entonces para decirnos a quien sí debemos rendirnos para adorar. Entonces, pues nos encontramos, como lo dije, aquí en la tercera parte de nuestra estructura, donde se nos hablará sobre esa descripción de la batalla final. Insisto, del verso 11 al verso 21 de esta parte.
Lo que nosotros vamos a ver aquí, mis hermanos, es que Cristo está revelando su soberanía, Él está revelando su fidelidad a sus promesas, a todos esos antiguos aliados de Babilonia, le va a cumplir sus promesas, pero también va a vindicar a su pueblo, y eso es lo que tenemos acá. Si bien para algunos habrá justicia, habrá juicio, dolor, destrucción, para su pueblo también será el momento de la vindicación. Y podemos dividir esta tercera parte como en otras tres subpartes para que nosotros podamos entenderlo un poco. Una primera parte se nos va a dar la descripción de Cristo con sus ejércitos celestiales en anticipación de esa derrota de su enemigo. Eso lo veremos del verso 11 al verso 16. Luego se da como una declaración inminente de la destrucción de esos enemigos. Eso nos ocupará el verso 17 y el verso 18. Y del verso 19 al verso 21, pues finalmente la escena llega como a su clímax por la derrota de la bestia y el falso profeta junto también con todos sus seguidores. Entonces eso es básicamente lo que tenemos en este momento. Eh, Al estudiar estas imágenes que son complejas, muchas personas se ven tentadas como a consultar una cronología, a pensar que los eventos deben ser organizados como de cierta manera en su orden, pero en realidad podríamos fallar al hacer eso. No deberíamos consultar en realidad la cronología como para determinar pues la mejor forma de expresar la verdad. Más bien, nosotros deberíamos centrarnos o deberíamos centrar nuestra atención en la realidad de esta batalla y, y en un resultado que al final pues será inevitable. Y es que Cristo pues revelará su soberanía, su fidelidad al cumplir sus promesas. Claro, sus promesas incluyen también juzgar al mal, derrotar las fuerzas de la maldad al final de la historia. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí. Habíamos estado estudiando hasta el verso 11 y hoy nos vamos a detener sobre estas verdades que encontramos en el verso 12. Dice la palabra del Señor así: sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Insisto, toda la descripción es obviamente simbólica. Este verso tiene como particularidad que describe tres aspectos de Cristo. Nos deja ver sus ojos, nos deja ver su cabeza y nos deja ver su nombre. Los dos primeros son visibles y conocidos, pero el tercero, o sea, el nombre, aunque ya está escrito, lo que leemos en la escritura es que solo Él lo conoce. Entonces vamos a detenernos un poco sobre esto que el texto nos consulta, nos comunica. Tenemos una metáfora al inicio del texto y dice que sus ojos son una llama de fuego. Sus ojos son una llama de fuego. Al pensar en esta figura que tenemos aquí, quizás evocamos el papel de Cristo como un juez. Recuerde, como un juez divino. Hemos hablado y hemos insistido mucho sobre ello. Y el retrato que hace entonces Juan de Jesús en Patmos contiene palabras muy similares o podemos tener un eco de una afirmación que nosotros encontramos en Daniel. Así que voy a invitarle a que usted pueda buscar Daniel capítulo 10, el verso 6, para que nosotros veamos esta profecía. Daniel verso 6 dice así: su cuerpo era como de berilo, perdón. Su rostro tenía la apariencia de un relámpago. Note esto: sus ojos eran como antorchas de fuego
sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. La misma frase, mis hermanos, nosotros ya la hemos leído en Apocalipsis, solamente que la leímos hace mucho tiempo, así que quiero que lo busquemos también, Apocalipsis 1, verso 14. Mire lo que nos va a decir el texto. 1:14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Entonces, esto para que vayamos como recopilando esta expresión que nosotros tenemos aquí. Bueno, aquí Cristo no se encuentra, por lo que nos dice el texto, se encuentra en medio de las iglesias aquí en el capítulo 1 y en el capítulo 2 también, donde él conoce y juzga la condición espiritual de los impíos que afirman ser miembros de la comunidad del pacto, que afirman ser cristianos. Y estas llamas de fuego transmiten la ira, la figura lo que nos comunica es la ira santa de Cristo hacia sus enemigos, su ira contra el pecado que se ha acumulado hasta el cielo. De manera que el vínculo con estos usos anteriores, hablando de Daniel, hablando de Apocalipsis, sugiere que los apóstatas se encuentran entre los juzgados en esta escena actual que nosotros tenemos. Eso es un poco lo que está comunicando esta figura. Y eso es confirmado aún más por una figura que vamos a tener más adelante que habla de una espada aguda que procede de la boca de Cristo. Eso nosotros lo vamos a encontrar en el verso 15 del capítulo 19. Permítame, se lo leo. Dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Así que vamos acumulando todo esto, porque esta figura también se refiere a esa relación judicial de Cristo con aquellos que son desobedientes. Entonces, básicamente lo que nosotros encontramos aquí, mis hermanos, es que Cristo pondrá de manifiesto el modo de actuar de los hombres y las intenciones ocultas en su interior. ¿Qué más tenemos en nuestro texto? Volvamos al capítulo 19. Dice, sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Ahora encontramos otro símbolo aquí. La descripción del jinete continúa y se dice así, sobre su cabeza hay muchas diademas. Las diademas en el tiempo de Juan tenían una connotación muy especial, eran como cintas individuales que se ataban alrededor de la cabeza de alguien. Ya Apocalipsis nos ha dicho que los únicos que llevan diademas son el dragón y son la bestia. Quiero que leamos esos textos porque son importantes para lo que nos van a comunicar. Apocalipsis 12, verso 3, quiero que lo leamos. Dice así, entonces apareció otra señal en el cielo, un dragón rojo que tenía 7 cabezas, y noten este detalle, y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Y en el capítulo 13, verso 1, dice, el dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. Eso para decir que Apocalipsis ya nos ha comunicado que hay unos personajes que llevan estas diademas. Y lo que hemos dicho de estas figuras, de estas diademas, es que ellas representan unas falsas afirmaciones sobre esas diademas.
sobre el dragón y sobre la bestia, eh, dan la impresión como de una autoridad soberana, pero es una autoridad que en realidad es falsa. Una autoridad que pareciera que es universal, que está en oposición en realidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que la diadema podemos decir que es una señal de dignidad real. Y aquí hay que tener en cuenta entonces esas figuras que aparecen allá, estas diademas, perdón, que aparecen allá en estas figuras. Porque aquí estas diademas sobre quién aparecen. Volvamos a nuestro texto. Note que el texto va a decir, sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y aquí las muchas diademas representan la supremacía de Cristo en innumerables esferas. El cuadro, recordemos, es puramente simbólico de la completa soberanía del Señor en el universo y no se presta para que nosotros pues podamos entenderlo de una manera literal. Así que la comparación de estos textos deja en claro como esa antítesis consciente. El dragón, por un lado, tiene 7 diademas, la bestia tiene 10, pero hay una realeza indefinida, porque dice que hay muchas diademas en la cabeza de Cristo. ¿Y eso qué nos comunica? Bueno, que su realeza es eterna. Quizás la realeza de estos que quieren falsificar su reinado pudiera mostrar algo de lucidez por algún momento, pero en realidad es limitada. En cambio, la realeza de Cristo es eterna. Y por otro lado, también tenemos que recordar que se dice de los cristianos que ellos también usan coronas como recompensa por su fe para mostrar que han sido identificados con su Salvador coronado, tal como el Señor pues también lo promete, ¿no? Permítame leerle a Apocalipsis 3 para recordar esta promesa. Apocalipsis 3:21 dice, y al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté, perdón, con mi Padre en su trono. Muy bien. Eh, Aquí vamos. ¿Qué más podemos decir de nuestro texto? Volvamos a Apocalipsis 19, verso 12. Sigue diciendo, sus ojos son una llama de fuego, sobre su cabeza hay muchas diademas. Pero la parte B del texto es bastante interesante. Dice, tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Esa es la otra figura que tenemos. Por un lado tenemos sus ojos, por otro lado tenemos su cabeza y por otro lado tenemos su nombre. Entonces ahora tenemos una explicación como un poco pictórica adicional de Cristo. Él se ha descrito en el versículo 11 como un guerrero que ejecuta juicio al derrotar a su enemigo, ¿no? El verso 11 dice así, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga, note esto, y hace la guerra. De esa manera es descrito, ya ha sido descrito como un gran guerrero. Ahora, para esto creo que es muy importante que nosotros podamos transportarnos y ver un trasfondo del Antiguo Testamento para las diademas en la cabeza del jinete y también para su nombre secreto. Él tiene un nombre escrito sobre él que nadie conoce, excepto ¿quién? Él mismo. Y quiero que veamos en Isaías un texto que nos puede informar algo. Isaías 62. Quiero que lo busquemos. Isaías 62. Verso 2 y verso 3 nos va a decir lo siguiente. Mira, entonces verán las naciones tu justicia
y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo. Escuchen eso, que la boca del Señor determinará. Serás también corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Eso para que empecemos nosotros a juntar todas estas ideas. No tenemos todo el tiempo para ir y mirar todo el argumento de Isaías, pero mis hermanos, según Isaías, en su contexto, la Jerusalén de los últimos días, se dice de ella que recibirá un nuevo nombre, recibirá una diadema y recibirá una corona. Ahora, el nuevo nombre del verso 2 del que hablamos aquí mostrará una nueva, una íntima relación matrimonial ahora de Israel con Dios. Y eso nosotros lo vamos a ver en los siguientes versos. Le animo a que usted quizás lo pueda leer. Entonces, el nuevo nombre o otro nombre se ha prometido a Israel también en otro lugar. Isaías 65:15, solo un par de hojitas adelante. 65:15. Quiero que miremos este detalle del texto. Y dejarán su nombre como maldición a mis escogidos. El Señor Dios te matará, pero mis siervos serán llamados por otro nombre. Notemos todo lo que está diciendo ahí el profeta. Así que este nuevo nombre prometido a Israel también puede estar en mente cuando nosotros estamos hablando de este nombre desconocido. El nombre definitivamente tiene que ver con el ser mismo de una persona. El portador de la diadema, según lo que nosotros vemos aquí, cumple esta profecía al dar a su santo este nuevo nombre. Y esto también ya nos ha sido comunicado un poco en Apocalipsis. Quiero que busquemos Apocalipsis 2. Perdón, que tuve aquí una falla. Apocalipsis 2, verso 17. Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino a aquel que lo recibe. Miren lo especial de esto, hermano, que también vamos a ver que es el nombre de la ciudad de Dios, que es la nueva Jerusalén. ¿Dónde lo vemos nosotros? Bueno, en el siguiente capítulo, capítulo 3, verso 12. Yo sé que lo estoy llenando de varias información, pero ahora vamos a amarrar todas esas ideas. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué los he llenado de toda esta información? Bueno, mis hermanos, para que notemos que existe un vínculo muy explícito y muy especial durante todo nuestro texto en Apocalipsis, que aún es informado también por el profeta Isaías. Así que el texto sobre el cual nos estamos deteniendo esta noche, Apocalipsis 19, tiene un gran vínculo con Apocalipsis 2:17. Y lo que pasa es que ambos aluden a Isaías, al profeta Isaías, el capítulo 62 y el capítulo 65 que leímos, y ambos hablan de un nombre que en cierto sentido, como lo vemos, pues parece que sí es confidencial, ¿no? Parece que es secreto. Y ambos hablan de que se ha escrito un nuevo nombre que nadie conoce, excepto el que lo recibe, o Cristo también. Esto es muy importante. Por lo tanto,
que nadie conoce el nombre, así como lo leemos en el verso 12, excepto Cristo, se refiere al hecho de que la profecía de Isaías 62 y Isaías 65 aún no se ha cumplido plenamente. El nuevo nombre de Cristo, ese nuevo nombre del que hablamos ya en Apocalipsis 3, está allí tan estrechamente vinculado, si no explícitamente igualado con el nombre de mi Dios, que también tiene connotaciones divinas. Ahora, los nombres asignados a Cristo que nosotros hemos visto en el capítulo 19, son todos unos títulos divinos que se le han dado al Señor. Quiero que lo miremos. Volvamos a Apocalipsis 19. Mire lo que va a decir el verso 11, hablando del nombre del Señor. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se dice de él en el verso 11? Fiel y verdadero. Mira lo que se va a decir en el 13. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y mire lo que se dirá en el verso 16. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos estos títulos que se le dan al Señor aquí son divinos. Y el nuevo nombre, sin duda, también lo es. El nombre que se le ha prometido aquí también lo es. Así que el pueblo del Señor, su pueblo de los últimos días, podemos decir, hermano, conocerá el nombre del Señor de una manera especial cuando Dios cumpla la profecía a través de Cristo de restaurar, de revelar su carácter de una manera mayor. Recuerden que para el momento que nosotros estamos aquí, Cristo se está dando a conocer como el gran juez, como el juez de toda la tierra. Probablemente hay un contraste intencionado con las diademas en la cabeza de la bestia, en la que también había nombres, pero allá en las diademas de la bestia lo que nos dice el texto es que había nombres blasfemos. Si el nombre está escrito, si el nombre de Cristo está escrito en la frente de los creyentes, probablemente el nombre de Dios esté escrito en las diademas también de Cristo, mis hermanos. El hecho de que nadie conozca todavía el nombre se refiere al hecho de que la revelación completa de la identidad de Cristo, particularmente la relación con el juicio, con lo que estamos viendo aquí, solo se va a dar a su regreso y al juicio del mundo. Eso es muy importante nosotros tenerlo en cuenta. Nuevamente volvamos a leer el texto. Apocalipsis 19, verso 12. Quiero que leamos el verso 11 y el verso 12 que le van a dar mucho sentido. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce, sino Él. Amén. Permítame, mis hermanos, esta noche hacer unas pequeñas aplicaciones y traer esto para nosotros hoy. El punto en Apocalipsis es que los creyentes pueden entender su significado ahora. Incluso si a veces pudiera estar como ocultos al mundo, donde nadie, excepto los verdaderos creyentes, pueden aprender un cántico nuevo, como lo leímos, un cántico nuevo de la salvación. De la misma manera, ahora solo ellos pueden conocer y solo ellos pueden experimentar el nombre de Cristo. Y eso ha venido ¿por qué? Ha venido como un resultado de una iniciativa reveladora
de parte de Dios para con nosotros, con los creyentes, para con los suyos. Ellos pueden entender hoy su significado. Para ellos hoy tiene sentido y aunque vuelvo a decir, pareciera oculto para el mundo, para los creyentes, el nombre de su Señor es claro. En el Antiguo Testamento, conocer un nombre significaba tener control. Quien lleva ese nombre y conocer o compartir el carácter de esa persona también. Por lo tanto, la naturaleza confidencial del nombre no tiene nada que ver con ocultar un nombre en un nivel sencillamente cognitivo, sino que alude, mis hermanos, a que Cristo es absolutamente soberano sobre ese acceso experimental que la humanidad puede tener a una verdadera comprensión de su carácter. Cuando el Señor, de una manera genuina, de una manera sincera, se acerca al hombre para dar a conocer su nombre, el creyente lo entiende, el creyente lo sabe. A algunos Él les revela su nombre, lo cual les revela su carácter. Por eso para nosotros como creyentes tiene mucho sentido nuestro Señor, nuestro Cristo, su nombre. Porque el Señor nos ha traído a una relación salvadora con Él. Sí, podemos entender en el texto que aún ese conocimiento aún no está completo, aún no está pleno, pero nosotros tenemos hoy comunión con Él, sabemos quién es Él, conocemos de su nombre, por lo tanto conocemos de su carácter. A otras personas, Dios revela su nombre solo a través de una experiencia de juicio. Y para ellos el verdadero significado de su nombre sigue siendo un misterio, sigue siendo desconocido hasta que el juicio del Señor los alcance y hasta que el juicio ocurra. El contenido de estos versos que acabamos de leer, del verso 11 y el verso 12, se refiere a experimentar el verdadero carácter o la identidad de Cristo a través del juicio. Por lo que el significado del hecho de que nadie conoce su nombre es que los incrédulos solo entenderán su nombre, que ya ha sido conocido por los creyentes en el momento del juicio. Y ese será el peor momento para conocer su nombre. Por lo tanto, ese significado simbólico de el nombre desconocido es afirmar que Cristo aún no ha cumplido o no ha terminado de cumplir de una manera consumada sus promesas de salvación y también sus promesas de juicio, pero revelará su carácter. Él revelará su nombre de gracia y de justicia cuando Él venga a cumplir esas promesas en vindicación de sus seguidores. Este nombre misterioso será revelado a su pueblo cuando haya llegado a su fin su obra redentora. Y podemos decir, mis hermanos, ciertamente en el banquete nupcial del Cordero, cuando su esposa disfrute de una dicha completa, el Señor entonces revelará el misterio de su nombre. Hoy caminamos con esta gran esperanza, con esta gran certeza, con estas arras, como diría el apóstol Pablo, que el Señor hoy ya se ha acercado y que hoy se ha revelado a nosotros. Aguardamos por el día de la consumación, de la revelación de su santo nombre. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca
en medio de un mundo con tantas circunstancias, con tanta aflicción, con tanta tribulación que a veces nos hace perder como nuestro rumbo, perder nuestra identidad y olvidamos que nosotros estamos en Cristo. Quisiera recordar una vez más la reflexión que traíamos el día domingo en la predicación con nuestra iglesia. Y es que, mis hermanos, el justo por la fe puede vivir hoy su vida aún en medio del caos, aún en medio de los escombros. El Señor se ha revelado a nosotros y el justo puede vivir y caminar por fe, esperando por Él en fe. Al Señor la gloria y a su pueblo sus bendiciones. Oremos. Señor, gracias por tu palabra esta noche. Te ruego que estas pequeñas meditaciones puedan alimentar nuestra fe, puedan alimentar nuestra esperanza, nuestro gozo, Señor. Oh Padre, que nosotros podamos caminar en fe, tranquilos, esperando en ti. Gracias por haberte acercado a nosotros, gracias por habernos revelado tu nombre, gracias por habernos dado esperanza, Señor, cuando nosotros no la teníamos. Gracias, Señor, porque esta es la gran certeza con la cual nosotros podemos aguardar también por el juicio en el que todos seremos presentados. Sin embargo, gracias sean dadas a ti porque el veredicto de aquel juicio en aquel día hacia nosotros será un veredicto positivo de salvación. No será de juicio eterno, sino será para salvación eterna. Señor, gracias. Gracias porque hoy nosotros podemos caminar en fe y en esperanza, creyendo en tu salvación, en la salvación que tú has provisto, en la salvación con la que tú nos has alcanzado. Mi Señor, te ruego que nuestras vidas puedan permanecer firmes en ti y en estas verdades. En Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, espero que sea de bendición para ustedes este tiempo de estudio. Para nosotros lo es. Es un tiempo que hemos aprendido a disfrutar mucho y esperamos que le traiga gran bendición a su vida. Les esperamos el próximo domingo en nuestra culto de adoración en la escuela dominical a partir de las 7:30 de la mañana. Recuerden, tenemos nuestro culto nuestro tiempo de oración, tenemos la escuela dominical, nuestro culto de adoración nos estará acompañando Dios mediante un pastor invitado, así que todos están cordialmente invitados. Y también para las personas que nos siguen en el discipulado de manera virtual, les recordamos que al finalizar nuestro culto el día domingo, vamos a tener un taller muy especial que hemos preparado para todos, así que les invitamos a que puedan apartar el tiempo también y se puedan quedar con nosotros y podamos disfrutar ahí un tiempito. No siendo más, mis hermanos, les deseamos una feliz noche, que descansen y gracias como siempre por su compañía y por su respaldo. Bendiciones. Chao.